Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Argenis García, vicario de la Iglesia de San Francisco, de Luz y Esperanza en Venezuela. Bienvenido, padre. Muchas gracias por allegarse a esta iglesia histórica que cumple 450 años. Son 450 años, padre, y le voy a decir algo. Esta silla donde estamos sentados, ¿cuántos años tiene? Estas son del siglo XX, en la que está el padre Argenis en este momento es de 1700 aproximadamente. O sea que tiene 300 años fácilmente. O sea que esa silla es impresionante como se ha conservado. Ahora dígame, padre, esta iglesia siempre fue, yo entiendo que al lado era el convento de los franciscanos. Esta iglesia, porque estos edificios cambiaron mucho, les hicieron varias remodelaciones. ¿Qué fue esto al principio? Fíjense que esta historia arranca, la iglesia, los franciscanos llegan a la Española junto con el proceso de colonización y ya hacia la primera mitad del siglo XVI siente la necesidad, la isla, la Española, pierde la importancia misional y política, digamos, por la corona española, porque ya se había fundado el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. Y Felipe II le pedía a los franciscanos que pues, se fundara en la plataforma continental, en la reciente ciudad de Caracas, un convento. Por eso lo que era Santa Cruz de la Española pasa a ser Santa Cruz de Caracas. Y es hacia 1575 cuando llegan los primeros franciscanos a fundar el convento con Alonso Vidal. Luego ya en 1576 llega Fray Francisco de Arta como superior o comisario de la provincia de Santa Cruz de Caracas. Entonces, bueno, ese es el periodo fundacional. La primera iglesia que se tiene es una iglesia muy precaria, de bareque, de paja, y luego hacia finales del siglo, hacia 1700, 1580, 90, se hace una propuesta de una iglesia más consolidada, con planos de las iglesias que se habían construido en Cartagena de India. Y Ruiz entra un alarife de la ciudad para hacer ese proyecto. Ahora, ¿qué fue primero, el convento o la iglesia? Fue el convento. Lo primero que se construye, digamos, es el convento. De hecho, la primera iniciación, el primer origen, diríamos nosotros, de la iglesia, es una sala que se había destinado a comedor, que luego pasa a ser el oratorio, el lugar de recogimiento de los padres franciscanos. Pero todo nace a partir de un convento para fortalecer toda la misión en la plataforma continental del Nuevo Mundo. Por eso, padre, la iglesia, pues además de ser una referencia fundamental, ¿no?, en Caracas, ¿no?, la iglesia de la religión católica, también guarda como una especie de tesoro histórico, en el sentido de que aquí se acumulan mucho de las vivencias, de los hechos importantes de Venezuela a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Sí, la iglesia ha recogido primero la historia religiosa, ¿verdad?, de Caracas, de la experiencia de los franciscanos, y luego desde 1922 para acá los padres jesuitas. Pero aquí también han acontecido sucesos importantes. Aquí se le dio el título de libertador a Simón Bolívar, pero también después de 1812, en el periodo independentista, la iglesia se convierte, porque lo que fue el convento, desde 1821, pasa a ser, un tiempo fue cuartel, otro tiempo fue escuela, después fue congreso, pero también fue Universidad Central de Venezuela. Y el congreso se reunía en este espacio de la iglesia de San Francisco. Y aquí es donde, por ejemplo, la disolución de lo que fue la Gran Colombia o de la Unidad Colombiana, como lo dice y la doctora Inés Quintero, acontece en las asambleas de la iglesia de San Francisco, porque aquí se reunían para esos acontecimientos. O sea que esto tiene que ser una de las construcciones más incipientes de la época colonial. Sí, es de las primeras. De hecho, la iglesia más antigua de Caracas se reconoce y luego que ha conservado en el tiempo no solo el acervo religioso, sino también el acervo cultural. Por eso esta iglesia guarda, es una de las iglesias que conserva, ¿verdad?, en pintura, escultura, muebles, un rico patrimonio artístico. Eso le iba a hacer, hablando de acervo. Aquí uno ve una serie de monumentos espectaculares, comenzando por el retablo de aquí, el retablo de atrás, de la parte íntima, ¿no?, de la iglesia, y una cantidad de imágenes. ¿De cuándo data esto? Algunas imágenes como las que están en la fachada, que es la Inmaculada Concepción, San Francisco de Asís y San Juan, del cual es muy devoto Maki. Sí, señor, San Bautista. San Juan Bautista. Datan de 1654. Y la Reina de Caracas, que es Nuestra Señora de la Soledad, también data de 1654, después de la reforma del terremoto de 1641.
Y luego el enriquecimiento artístico, propiamente hablando, de esta iglesia en pintura, esculturas, orfebrería, es de mediados del siglo XVIII, con todo el tema del proceso del cacao, de que esto se hizo capitanía general. Empieza un enriquecimiento en la sociedad, digo, lo que sería la Venezuela colonial, del periodo hispánico, y es cuando se mandan a hacer todos estos retablos, se cambia la estructura de la iglesia en 1745. O sea que hay un periodo de enriquecimiento artístico que lo podemos contemplar en las imágenes que estarán pasando, ¿verdad? De todo lo que hay en esta iglesia. Yo creo que es la iglesia que mejor conserva el patrimonio artístico-cultural sacro de Venezuela. Y además conserva su condición de ser, digamos, la referencia fundamental de la ciudad, por su ubicación, Sí. ¿no? Al frente tenemos la histórica ceiba de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero además tenemos el Palacio Legislativo y al lado también que ha sido sede de manera alternativa de muchas instancias, incluso fue la segunda sede de la Universidad Central de Venezuela. Claro. Hoy es Palacio de las Académicas. Pero es decir, que este templo de alguna manera identifica a la ciudad y sigue guardando, como decíamos, estos invalorables tesoros artísticos. Ahora, que han ocurrido, padre, una serie de hechos, digamos, históricos importantes. Por ejemplo, se dice que aquí fue donde a Bolívar se le dio el título de Libertador. Sí. Y después, al final, donde llegaron sus restos para ser luego trasladados a la catedral, ¿no? Sí, efectivamente, Maki, aquí en 1813 se le da el título de Libertador a Simón Bolívar, capitán general de los ejércitos de Venezuela y título de El Libertador de Venezuela. Además, en 1842 también los restos de Bolívar vienen a San Francisco. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Catedral? Catedral, el terremoto de 1812 la había dejado maltrecha, digamos, la afectó bastante, y San Francisco resistió a ese terremoto y se convierte la iglesia de San Francisco en el lugar para los eventos políticos y religiosos y sociales de ese momento a partir de 1812, que es el periodo independentista de Y Venezuela. siempre tuvo el mismo estilo arquitectónico. No, la primera iglesia consolidada data de 1600 aproximadamente, que es una iglesia de estilo barroco, con pilastras barrigonas de estilo dórico, y luego hay una reforma, la otra reforma es 1641 con el terremoto, que, bueno, solamente se levanta la nave central. Y en 1745 es interesante que las naves laterales, que eran capillas que se utilizaban también como cementerios, ¿verdad?, donde se enterraban gente importante de la sociedad venezolana de aquel momento, que no eran los mantuanos, eran blancos de orillas, pardos, que tenían el derecho de ser sepultados en estos espacios de la iglesia. Eso ocurre a partir de 1645, esa reforma. De hecho, hay un dato curioso, que estas capillas que eran divididas, que era la capilla, por ejemplo, de la familia tal de aquel momento, ¿verdad?, de los Corros o de los Ponte, se rompe, porque lo que ocurre en 1745 es que se levanta la nave central, se le da altura, se tumban las paredes divisorias y se empiezan a construir los retablos y las capillas, pero sin división entre capillas, es decir, que hay como cierta libertad de tránsito entre unos y otros y no hay esa división, digamos, este es mi terreno. Luego la otra reforma importante ocurre en 1888, aunque lo decretó Guzmán Blanco en ese momento, ¿verdad?, que era cuando hizo la Universidad Central de Venezuela, poner la fachada neogótica. San Francisco también entraba en ese proyecto. Solo se tumba el campanario que se construyó en 1750. Y Carlos Arrambide, que fue el último franciscano que murió en 1882, era muy amigo de Guzmán Blanco y no le permitió que le cambiara la fachada de estilo barroco, colonial, digamos, a la iglesia. Pero en 1888 viene Rojas Paul en el poder, ya está Calixto González, responsable de la iglesia, ¿verdad?, que era un diocesano, ya se han ido los franciscanos, y él pide ayuda al Estado. Y estaba Rojas Paul y venían los arquitectos, ¿verdad?, que venían de la línea de Guzmán Blanco, y aprovechan, cambian la fachada, digamos, de estilo barroco, se imprime una fachada neoclásica y se transforman las columnas barrigonas cilíndricas en estas columnas neoclásicas que las contemplamos, conservando, por supuesto, los retablos. Otra reforma importante que acontece en esta iglesia es con Pérez Jiménez. Se le cambia el piso original, se coloca una placa de cemento,
se tapan las tumbas de muchos personajes del periodo colonial, se le cambia el techo de cedro a la iglesia y bueno, eso fue, y luego se pinta el retablo que contemplamos atrás, se pinta todo de dorado, y es en 1980 cuando se le hace el levantamiento de ese dorado, se rescatan los colores y los dorados originales y se hace una restauración completa del retablo. Padre, y ahora en este tiempo, ¿no? Después de los cambios que han ocurrido en Caracas, la transformación de la ciudad, la modernidad, ¿cómo visualiza usted la iglesia? Mira, la iglesia sigue siendo un espacio sagrado, un espacio para el culto católico, ¿verdad?, de los caraqueños y también de personas que vienen de otras partes de la ciudad, porque San Francisco, como no es parroquia, es una rectoría, es un templo, ¿verdad?, vienen muchas personas de diversos lugares de la ciudad de Caracas. Pero San Francisco debe seguir conservando su identidad religiosa, ¿verdad?, como espacio de oración, como espacio de encuentro con Dios, con San Onofre y la Virgen de la Soledad, que es la reina de Caracas. Hay una cosa importante, que esta iglesia es una iglesia de estilo museo, porque tiene piezas muy antiguas, conserva un patrimonio artístico importante. Pero en el 2010-11, para el Bicentenario, se hizo una restauración de pinturas, esculturas, limpiezas de retablo, y se hizo una musealización de la iglesia. Entonces, así como la seguimos viendo desde la parte religiosa como lugar sagrado, también queremos puntualizar o lanzar esta iglesia como una iglesia musealizada, una iglesia museo, para que la gente pueda disfrutar, contemplar la riqueza artística que tiene la iglesia. Además, en la parte de atrás se trata de hacer un pequeño museo donde hay pinturas, esculturas, muebles del siglo XVIII y una maravillosa cripta musealizada donde están los restos de los padres franciscanos. Justamente yo le iba a preguntar, en las iglesias han sido siempre lugar de reposo de importantes personeros, bueno, antes incluso gente notable, pues, pero personeros de la iglesia, jerarcas de la iglesia. ¿Aquí quiénes están? Que se sepa. En esta iglesia, por ejemplo, si nos vamos a los datos de Carlos Duarte, en el retablo, en las partes subterráneas del retablo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, podía estar Juan de Meneses, que fue gobernador de Caracas a finales del siglo XVII. Y de los padres importantes de esta iglesia está Carlos Arrambide, que fue el último franciscano que murió. Y un dato curioso, aunque Guzmán Blanco había suspendido los cementerios en las iglesias para 1876, cuando se hace el Cementerio General del Sur, se permite que Carlos Arrambide sea enterrado en el presbiterio de la iglesia. Es por eso, bueno, que aquí se conservan los restos de franciscanos, restos, por ejemplo, de las familiares de Tomás de Ponte o de Juan del Corro, que fue el que trajo Nuestra Señora de la Soledad. Pero hay una serie de personajes. Por aquí también, los restos del general Urdaneta tuvieron un tiempo en reposo en la iglesia de San Francisco y luego fueron llevados al Panteón Nacional. Claro, claro. Ahora uno siempre se pregunta, estos lugares con tanta historia, tan antiguos, uno dice, ¿y quién estará merodeando por aquí todavía? ¿No se sienten cosas extrañas por aquí? La gente comúnmente ve a una señora que colabora en la limpieza. Digo, porque hay tantos cuentos de la catedral y de las esquinas circundantes que yo digo, bueno, aquí tiene que pasar algo. Sí, no, hay entre el común de la gente, de los fieles, han visto cosas en la casa o en la parte de atrás de la iglesia. El padre Argenio, en los 4 años que lleva en la iglesia, nunca ha podido ver nada especial. He bajado a veces a las 8 de la noche a ver la cripta, cómo está antes de una visita guiada, y por ahí no se siente ninguna presencia, porque yo creo que es un lugar de paz. Y eso los que reposan ahí eran gente de paz y están en paz. Y yo creo que, bueno, pero siempre en nuestra cultura siempre está ese deseo de levantar estos ciertos misterios que se dan en torno a las criptas, a las iglesias. Y bueno, aquí estamos sobre cementerios. Claro, exacto. Mire, padre, nos queda apenas un minutico, pero no puedo dejar de preguntarle, yo sé que aquí está San Onofre, que es una devoción muy caraqueña y muy grande, muy fuerte, ¿no? Yo cuando estudiaba en la universidad y pasaba por aquí, yo veía aquellas colas de gente nada más que para rezarle a San Onofre. Ahora, realmente, ¿cuáles son las figuras aquí más visitadas, más en contacto con la espiritualidad del pueblo venezolano? Sin duda que San Onofre es el santo de San Francisco más visitado de la iglesia
De hecho, la fiesta es el 12 de junio. Este año estamos tratando no solo de resaltar a San Onofre, luego está Nuestra Señora de la Soledad, que es la reina de Caracas, y este año queremos resaltar el Niño Jesús de Belén, que es un niño que estuvo durante 20 años en Belén y que terminó, por gracia de Dios, siendo custodiado en la iglesia de San Francisco. Y queremos, una de las devociones que queremos resaltar es ese encuentro con la figura del Niño Jesús de Belén, la consagración de abuelos y nietos en este año jubilar, porque hay que recordar también que estamos celebrando los 450 años en el marco de un año jubilar en el que resaltaremos no solo la devoción a San Onofre, la devoción a la Soledad, la devoción a San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús y que llevamos la iglesia durante 102 años, la devoción al Niño Jesús de Belén, pero también la devoción a San Francisco. Qué maravilla, padre. Bueno, le agradecemos que nos haya permitido hacer este programa aquí, porque es un escenario realmente hermosísimo, y por supuesto su colaboración y su compañía en este programa, padre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por acercar todo su equipo, de verdad, de la hora clave a San Francisco. Vamos a la pausa y regresamos.